de el conocimiento que vayamos adquiriendo de personas como el coach Serrano. Coach Serrano, sin más preámbulo, Bueno, adelante, muchas todo gracias. tuyo. Muchas gracias por la increíble presentación. Estoy abrumado. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, como ya me has presentado, yo ya no tengo mucho más que decir de mi carrera. Empecé en el 95 a entrenar hasta el momento. He viajado mucho con el fútbol, he estado en varios continentes y muchos países. Y, y bueno, lo primero, dar las gracias, como siempre. Por supuesto, muchísimas gracias, compañero Andrés. Estoy encantado de estar aquí con vosotros, contigo. Muchas gracias por invitarme. Ya has dicho que vamos a empezar a trabajar juntos, lo has anunciado oficialmente. Es un honor para mí, estoy encantadísimo de poder representar a Portela Tackling Systems en Europa y conseguir mayor seguridad para todos los jugadores de fútbol americano, para que tengan una técnica eficiente de placaje, para que corran menos riesgos para su salud y para que realmente se instale un sistema de placaje efectivo y que va a hacer que tus números mejoren muchísimo en defensa. Bueno, hoy voy a hablar de la motivación. La motivación, pero no la motivación como se suele enfocar. No voy a hablar de la motivación para jugadores, de cómo motivar jugadores. Eso es un tema que, a pesar de que es una de mis especialidades, está muy usado y creo que hay temas a que tratar antes que empezar a motivar jugadores, y es la motivación de entrenadores. Es decir, ¿quién nos motiva? ¿Qué armas tenemos para automotivarnos? Que al final es lo que la mayoría de nosotros tenemos que hacer. No tenemos a nadie que nos motive. Sobre todo cuando llegas a cierto escalafón en el organigrama de un equipo de fútbol americano. Cuanto más arriba estás más solo y tienes menos feedback, menos apoyo y menos motivación externa. Por lo que yo he diseñado un programa para la motivación de entrenadores. Quiero dar las gracias a Coach Portela. Quiero dar las gracias también, por supuestísimo, a Chesco Aspar, que Chesco Aspar es un entrenador español, motivador, que a mí me ha abierto los ojos a un millón de cosas que yo intuía y no sabía, y me ha ayudado muchísimo a desarrollar también mis técnicas y me ha ayudado muchísimo a desarrollar un sistema de motivación, no solo para mí, sino también para mis jugadores y mis entrenadores. Bueno, la motivación, la clave del éxito. Antes, la motivación, vamos a ver. La motivación antiguamente era algo que el jugador tenía que tener intrínsecamente. Los entrenadores no nos teníamos que preocupar tanto por eso, dejábamos un poco a la situación en la que estuviera el equipo, ¿no? Y sí, hacíamos nuestras charlas de motivación antes de los partidos y tal, pero no teníamos un método realmente para motivar a los jugadores, ¿no? Bueno, y mucho menos para nosotros mismos, por supuesto. Antes el rendimiento de los jugadores se medía sumando atributos, es decir, tenías la preparación física, la preparación técnica, la preparación táctica, psicológica y teórica, ¿no? La suma de todo eso hacían un jugador de un nivel o de otro nivel, ¿no? Es decir, se sumaban los atributos y si el deportista valía tanto sumando esos atributos, pues ese era su valor en cuanto a su rendimiento, digamos, ¿no? Sí, esto se puede interpretar en deportes de equipo, ¿no? Como que un jugador pueda tener cierto porcentaje de todas esas capacidades que he comentado, ¿no? Un porcentaje, un 60% de tal, un 60% de preparación física, un 30% de teórica, etc. Bueno, esto es como se hacía, ¿no? Como se solía hacer antes.
cosas, ¿no? Yo, como ya ha dicho Coach Portela, y aquí es donde empezó todo, sabía que la motivación, yo siempre he sido un motivador, siempre en mi etapa de jugador, tanto en mi etapa de jugador como en mi etapa de entrenador he sido un motivador. Siempre he encorajinado y he motivado a la gente que estaba a mi alrededor, como dice Coach Portela, y es algo que ha sido algo innato en mí. Pero yo sabía que había mucho más que eso, ¿no? Yo sabía que había mucho más que eso. Y cuando, por suerte, me seleccionaron para el World Development Team de IFAF, de la Federación Internacional, que tuvo lugar en el IMG, IMG Academy en Florida. Bueno, pues yo fui allí, evidentemente, nos invitaron a todas las actividades que ellos programaban para sus atletas. El IMG Academy es una academia para atletas. También, bueno, también va otro tipo de gente, pero la inmensa mayoría son atletas estudiantes que quieren llegar a ser top. Nos invitaron a una clase de preparación mental para atletas. Coach Hugo Lira, que espero que esté por aquí, estuvo allí también. Yo me colé entre los atletas y asistí a la clase como uno más. Quise hacerlo así para saber realmente de qué se trataba. Bueno, hicieron una serie de test y de pruebas en las que realmente te dabas cuenta que con la mente podías controlar muchas cosas físicas. Y ahí algo se despertó en mí y pensé que en cuanto a motivación y en cuanto a preparación mental, realmente una escuela como el IMG sabe que eso es algo fundamental. Bueno, en esta ecuación que hablábamos, ¿no? La suma de todas estas cosas, que es como se hacía antes, los jugadores, claro, todo valía lo mismo. Es decir, esa suma, todas esas capacidades tenían un mismo valor, ¿no? Y la suma de todas. Pero Chesco Spark, en una de sus célebres teorías, habló de la motivación como un multiplicador. Y aquí es donde cambia la ecuación, realmente. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con él. La motivación no es un algo más, no suma más. Es un multiplicador de las demás capacidades. Sin ninguna duda. A mí no me cabe duda. ¿Por qué? Todos sabemos muy bien, vamos a poner el caso. Claro. Si es un multiplicador, es un divisor. También. Es la contrapartida de esta teoría, que es muy real. Todos tenemos algún jugador o hemos estado en algún partido o hemos estado en alguna situación en la que la falta de motivación, a pesar de que nuestra preparación era muchísimo mayor, ha hecho que perdamos. Porque la motivación no era la correcta. Ha hecho que no nos salgan bien las cosas a pesar de ser los favoritos, por ejemplo. Perder un partido teniendo todas las de ganar por falta de motivación. Eso es un claro ejemplo. Todos hemos estado ahí. Y todo lo contrario. Gracias a una gran motivación, he conseguido ganar un partido que a priori no iba a ganar, ¿no? Bueno, es un multiplicador del rendimiento. Es así. Los grandes deportistas tienen una motivación personal extraordinaria. Extraordinaria. Y los que realmente son punteros en el mundo tienen coaches que trabajan en su motivación. Tienen una gran parte de su trabajo es mantenerse motivados. Bueno, digamos que, vale, una vez establecido esto, digamos que el rendimiento, ¿no?, se multiplica por la motivación. Y la motivación vamos a tener desde cero, que es alguien cero motivado, que no vale nada, un jugador que es muy bueno, que sabe todo lo que tiene que hacer, que sabe, digamos, por ejemplo, un receptor en fútbol americano sabe sus rutas, sabe sus jugadas, sabe sus formaciones, sus motions, sabe todo, pero está cero motivado. Si ese jugador, todas sus otras capacidades se merman automáticamente.
exponencialmente, ¿no? Valdría hacer un jugador motivado al máximo, a tope, valdría 1,3, según la teoría Chesco-Spar, que es muy acertada. Por lo que cualquier jugador con una motivación óptima, normal, tendría un 1. Y todas las demás capacidades serían, por ejemplo, si fuera uno de los grandes atletas del equipo, un 100%. Pero no, si nosotros, con nuestro método, con nuestra capacidad de motivar, somos capaces de sacarle un 1,1, un 1,2 o hasta un 1,3 de motivación, solo hay que hacer los cálculos. Y así también con jugadores en los que el 100% no tienen el 100% en todos sus atributos, evidentemente. La ciencia del deporte, evidentemente, la preparación física y todo lo demás avanza para todos igual, ¿no? Sobre todo en los equipos de élite, la preparación física, todo es muy, muy puntero. Al final, la preparación mental, la motivación y la concentración van a ser los que definan a los equipos que realmente van a ser top 5 desde el número 1, ¿no? Su motivación y su preparación mental para enfrentar los problemas del equipo es fundamental. Y también para nosotros. Nosotros tenemos que ser ese entrenador, ¿no? El que está aquí. Bueno, hay distintas teorías sobre la motivación, ¿no? Que claro, que hay que estudiarlas porque todas tienen su gran parte de razón y todas son aplicables. La primera es la de Abraham Maslow, la pirámide de Maslow, que es muy famosa. En pocas palabras, eso es una pirámide de necesidades, desde las más básicas, comer, dormir, tener un techo básico. Va subiendo en 5 categorías hasta llegar a la de arriba y dice que hasta que una no está llena, que cuando una está llena, ya deja de motivar y hay que pasar a la siguiente categoría. Algo así, una larga historia corta, digamos. También tenemos la teoría de Tony Robbins, que es como la de Maslow, pero enfrentando las necesidades, haciendo, bueno, una especie de contrastes de necesidades, digamos, ¿no? De necesidades, castigos. Y luego la teoría que a mí me motiva mucho, es algo que funciona muy bien, es la teoría del placer y el placer-dolor. Placer y el dolor. Claro, lo típico, lo lógico, ¿no? Lo que pensaríamos que es lógico, es que en cuanto a motivación, nosotros podemos motivarnos a nosotros mismos, ¿no? O a otros, con la visión con la visión de lo bueno, ¿no? De lo que vamos a ganar, digamos, como entrenadores, de lo bonito que va a ser si vamos a trabajar muy bien, ¿no? Digamos el placer, ¿no? Mi familia me va a querer más, voy a tener más reconocimiento público en mi programa, ya sea universitario, ya tengo una universidad o mi club, como es en Europa, voy a ser una figura muy valorada, etcétera. El placer de ser entrenador, ganar, todo esto. Y por otra parte, la contrapartida, el dolor. Claro, a mí, personalmente, el dolor, ¿no? Que ahora voy a explicar bien a qué me refiero, me motiva bastante. ¿A qué me refiero? A lo que puedes perder si no lo haces, ¿no? Esto funciona bastante bien, ¿no? Ponerte en ti mismo, en tu lugar, si no haces las cosas bien. ¿Qué puedes perder? Si tú no haces las cosas cuando las tienes que hacer, ¿qué es lo que te va a pasar? ¿Qué es lo que va a salir mal? Las consecuencias de no hacer las cosas como deben ser, ¿no? O a tiempo, por ejemplo. Eso es muy motivador. No hay que desdeñar nunca
nunca, también ese tipo de motivación, ¿no? Es decir, porque también es un gran motivador. Lo que buscamos al final es rendimiento. Entonces, enseñarte a ti mismo qué es lo que puedes perder si tú no haces tu trabajo, si no estás donde tienes que estar, si no estás lo suficientemente motivado y con el suficiente enfoque como entrenador, puede motivarte mucho. Bueno, vale. Entonces, con este paradigma hecho de la motivación como multiplicador, que es algo muy importante, claro, los entrenadores tenemos que tener, ya sabiendo esto, un control, digamos, un método y una manera de afrontar la motivación que sea coherente y que sea, como todo lo demás, instalable y trabajable, como puede ser un playbook, como puede ser una filosofía de equipo, lo mismo. Es decir, esto tiene que estar dentro del programa y planeado. ¿Por qué? Porque es algo tan importante para el equipo que nosotros tenemos que tenerlo bajo nuestro control en la medida que podamos. En la medida que podamos. Claro, al principio puedes pensar que, y que es un pensamiento que es erróneo, yo creo, que es que la motivación con los jugadores va a depender también de tu relación con los jugadores, ¿no? De cómo te relacionas con ellos, de que seas una persona, simpático, ¿no? Pero no es eso. Ser entrenador no es un concurso de popularidad. No va de eso. Y tampoco tiene mucho que ver con lo que hagas, porque hay que separar siempre la vida privada de tu vida como entrenador. Porque cuando eres un entrenador, estás cumpliendo también un papel. Es decir, tú tienes que estar siempre en tu sitio. No puedes dejar que tu vida privada se mezcle, porque eso afectaría muchas veces a tu motivación. Y no lo tendrías bajo control, la tuya propia, lo que haría que no podrías controlar las de los demás, evidentemente. Tiene todo que ver tu capacidad de motivador, que es lo que estamos buscando en esta charla que estoy dando. Ya veis que no tengo gráfica porque lo que quiero es hablar con vosotros y fijar ideas en vuestras cabezas que os van a hacer mejores entrenadores, mejores motivadores. Y os va a enseñar a automotivaros también, y a veros a vosotros mismos. Todo tiene que ver con quién soy, mi seguridad, la confianza que tengo, perder el miedo a ser cuestionado. Y, lo más importante, saber estar motivado en todo momento. Saber automotivarte en todos los momentos. Esto va a hacer también que no te afecte lo exterior y que tú tengas un juego en tu propia vida de entrenador, ¿eh? Muy segura en ti y que seas impermeable a muchas cosas, ¿no? A muchas cosas que te van a afectar. Presiones. Cuando eres entrenador vas a tener presión. Y esto, la automotivación ayuda mucho a quitar esa presión. Bueno, vamos a ver. Ahora quiero hablar un poquito de cómo se motivaba antes, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Se motivaba pues de una manera, se dejaba un poco al aire, ¿no? La motivación era algo que sí, que se hablaba de ella, que se hacían charlas, ya lo hemos dicho y tal, pero no. Luego eh, hubo el boom y todos los entrenadores tienen que ser ya grandes motivadores, saberse los trucos, que es muy importante sabérselos, evidentemente, saberse trucos de motivación, ¿no? Que te ayuden a no sé, no sé qué ha pasado. ¿Se me sigue viendo? Ah, Sí, coach.
Vale, vale, ¿por dónde iba? Bueno, lo que decía, que saberse los trucos, las estrategias, ¿vale? Todo esto es muy necesario, ¿no? Evidentemente, hay que saber, hay que tener maneras de trabajar, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo más importante? Si yo personalmente no estoy motivado, no sé cómo motivarme, ¿cómo voy a motivar a los demás? Lógicamente. Ahora voy a compartir un poco de qué es del programa que yo he creado con la ayuda de todos estos autores, ¿no? Y investigando un poco qué es lo que vamos a conseguir como entrenadores. Como entrenador, tú vas a seguir, tienes que saber, tienes que tener muy claro tu dirección. ¿En qué dirección vas? ¿A dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde te diriges como entrenador? Esto es muy importante. Luego, tu motivación, ¿qué te motiva a ti? Tienes que saber cuáles son tus motivaciones, las más profundas. También tienes que saber dónde recargar las baterías. Esto es algo importantísimo. ¿Dónde desconectar? ¿Cómo desconectar? ¿Qué cosas hacen que tú, después de hacerlas, te hagan rendir y estar motivado? Y luego, ¿qué se pone en tu camino? ¿Qué hay en tu camino que puede evitar que tú vayas en esa dirección que hemos establecido? ¿No? ¿Qué te vas a encontrar por el camino? Y sobre todo vas a descubrir quién eres tú. Que eso es importante. Siempre como entrenador, ¿eh? Y luego, claro, se incorporará a otros aspectos de tu vida, evidentemente. Y también vas a descubrir que esto es algo que es un gran motivador, gran motivador. ¿Qué es lo que te falta para ser el entrenador que quieres ser? ¿Qué te falta? Tenemos que saber qué nos falta. Tenemos que ser siempre realistas con nosotros mismos. ¿Qué nos falta para ser el entrenador que yo quiero ser? Quiero compartir con vosotros un ejercicio que está dentro de mi programa, que es muy revelador, que es muy revelador, eh, que es, bueno, tenéis que agarrar un bolígrafo y ahora apuntar las instrucciones que os doy y después, cuando tengáis un rato, igual le tardáis no sé, una hora y ahora, no lo sé, lo escribáis, lo hagáis. Son dos puntos que quiero que sobre lo que escribáis, los que escribáis. Los vais a titular así. Para empezar a ver tu futuro con claridad. Para empezar. Tu visión. La visión que tienes. Yo aquí quiero hacer un inciso y quiero hablar de alguien. Quiero hablar primero de Coach Portela. De Coach Portela. Porque es un buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo. El verano pasado, como ya ha dicho él muy bien, nos conocimos en Italia, ya éramos contacto en Facebook desde hacía tiempo, pero nos conocimos en Italia. Y él me planteó una visión muy clara que él tenía de lo que quería conseguir. Muy clara. Me la contó en pocas palabras. Y tenía una visión muy clara. Bueno, ya he dicho que yo tuve mis reticencias, pero bueno, yo también no fue, no fue por nada, fue no sé por qué. En fin. Él me planteó muy bien su visión, me la planteó muy bien. Y yo vi su visión muy clara. La vi. Él, a pesar del coronavirus y con mucho esfuerzo por su parte y mucho trabajo, por supuesto, ha conseguido lo que él me contó, ¿no? Llegar a casi todos los lugares del mundo con su nuevo sistema de placaje, Portela Tackling System, que me parece muy loable. Y sí, el que conoce a Coach Portela sabe que él es una persona que se automotiva y que tiene una visión de lo que quiere para sí mismo, para su empresa. Tiene una visión muy clara y lo está consiguiendo. Está llegando donde a mí me planteó que quería y lo está haciendo de una manera muy rápida. Y eso es porque tenía una visión.
Bueno, entonces el ejercicio que quiero plantear, coaches, es el siguiente. Vamos a escribir nuestra visión. Vamos a poner mi visión, entre comillas, y nos vamos a plantear quién queremos ser, qué queremos conseguir, ¿no? Una visión de nosotros en el futuro, donde sepamos que queremos llegar. Tiene que ser algo realmente sincero. Y no importa lo grande que sea el sueño, lo tienes que escribir. Todo lo grande que sea ese sueño, porque de eso se trata, ¿no? Eh, los grandes conseguidores no tienen sueños pequeños. Para llegar arriba tienes que soñar grande. Y para ser exitoso en tu trabajo como entrenador, tienes que fijarte objetivos ambiciosos que realmente te motiven, que realmente te hagan más grande. Y escribir estos motivos, esta visión tuya de cómo quieres que sea tu carrera. No importa si eres un entrenador novel que acabas de empezar o si eres un entrenador que ya tienes experiencia, porque todos cambiamos y la vida de un entrenador es muy cambiante. Nuestra visión puede cambiar, puede cambiar. Podemos hacer muchos matices siempre, es nuestra. ¿Y cómo funciona la visión? La visión es algo que no podemos infravalorar. La visión es la que nos mueve, la que nos lleva. ¿Por qué? Como decía Chesco Spark, que es yo creo que una comparación maravillosa, nuestra visión es como un piloto automático. El piloto automático de un avión. Una vez establecido, con las coordenadas correctas y exactas de dónde queremos llegar, el piloto automático nos llevará allí. Aunque tenga que sortear una tormenta, o aunque tenga que bajar, pasar. Siempre va a volver a su curso, siempre va a tener un objetivo y siempre va a tener unas coordenadas exactas a las que llega. Y esa tiene que ser nuestra visión. Esa tiene que ser nuestra visión. ¿De acuerdo? Escribámosla. Analicémonos un poquito. Eso es muy importante. Esto nos descubrirá muchas cosas de nosotros, ¿no? Soñar. Otra cosa que después de la visión tenéis que escribir, que es mi razón. ¿Cuál es la razón por la que eres entrenador? Esto es, claro, no lo sé si alguna vez os lo habéis planteado, porque muchas veces las cosas en la vida pasan sin plantearte mucho, ¿no? Tu razón. ¿Por qué eres entrenador? ¿Porque te gusta hacer crecer a los demás? Tienes que escribirla y tiene que ser una razón, siempre tienes que pensar, perdón, en una razón generosa, en razones generosas, que incluyan a todo el mundo que te rodea y que se va a ver afectado por tu éxito, ¿no? Esas razones que te mueven, que afectan a tus jugadores, a tus asistentes, a los fans, al club, a los directivos, esas razones tienen que incluir a todo el mundo. Tienen que ser generosas, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante también. ¿Qué te mueve a ti? Yo ya lo dije el otro día, ¿no? Hice un clinic para la Federación Italiana y ya lo dije, ¿no? Yo he buscado en mí durante tiempo las razones que me mueven a ser entrenador y al final he descubierto que a mí mi razón es ayudar a los demás, es hacer que los demás crezcan y que los demás triunfen. Esa es mi razón. Que incluye a todo el mundo, porque quiero que es así, ¿no? Yo quiero que todo el mundo que está en mi equipo triunfe. Esa es mi razón, ¿no? En todos los niveles. Vale. También para motivarte a ti mismo. Siguiente paso, vale, esto ya ha quedado claro, la razón, ¿no? Que nos hace ser entrenadores. Y tomaros vuestro tiempo para escribirla. Motívate a ti mismo. Es lo siguiente. Motívate a ti mismo. Quiero que escribas
En el papel es el mismo. Si te ha cabido solo en un papel, todo esto es poco. Tienes que trabajarlo más. ¿Vale? ¿Qué ganas te tienes que poner en la situación? ¿Qué ganas? Si todo va 100% bien. Es decir, si tú tienes esta visión, con tu razón, y consigues todos tus objetivos. Consigues lo que quieres, consigues el campeonato, ¿qué ganas? Consigues el reconocimiento, consigues la estabilidad económica, por ejemplo, consigues... ¿Qué consigues? Si todo va bien, ¿no? Todo va bien y yo... Piensa en todos los aspectos que tú creas que a los que va a afectar en tu vida y los escribes en ese papel. Todo positivo, evidentemente, ¿no? Claro. Y después de esa lista, digamos, de cosas que te van a ir, que vas a ganar, tienes que hacer otra en la que escribas qué vas a perder si todo va mal. Porque también puede ocurrir. Si tú fracasas en más o menos todo lo que te habías planteado. Que este ejercicio es duro, no es fácil mirar y decir, bueno, si todo absolutamente sale mal, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No? Bueno, pues hay que también ponerse ahí y plantearse eso. Es un momento que no es fácil hacerlo, sobre todo si lo haces de una manera concentrado en lo que estás haciendo, pero que te va a descubrir muchas cosas de ti mismo y te va a motivar a no querer, a tomar acción en que no te ocurra, sin ninguna duda. ¿Eh? Entonces, ¿qué gano? ¿Qué pierdo? Eso es fundamental. Escribís sin analizarlo demasiado. Una vez que lo hayáis hecho, ya veréis que vuestro cerebro va a analizar todo y al haberlo escrito, va a guardarse en vuestra memoria, va a ser algo que vais a tener ahí, vais a saber muy bien, ya vais a tener una visión bastante acertada de quiénes sois, ¿vale? De vuestra visión, de vuestras razones, ¿no? De qué puedo ganar, qué puedo perder. Vale. Otra cosa muy importante, y que es muy importante tenerla prevista en la medida que podamos. ¿Qué piedras me voy a encontrar en el camino? ¿Qué obstáculos se van a interponer entre mí y conseguir lo que quiero? Y haces una lista de las cosas que haciendo una lista de, de los obstáculos que te puedes encontrar. ¿De acuerdo? A todos los niveles. Deportivos, evidentemente. ¿Vale? Personales, si quieres. Muy bien. Y luego, por último, el futuro tú. ¿No? Futuro tú. Lo titulamos. ¿Quién serás? ¿No? Tienes que escribir quién crees que serás. ¿Quién crees que llegarás a ser? Y tiene que ser una visión de ti muy buena. Tiene que ser una visión de ti siendo esa persona que se merece esa visión. Es decir, no decir, no, que es que he conseguido el mayor trofeo. ¿Quién quieres ser para ser merecedor de ganar ese gran trofeo? Ese es el futuro tú. Para esto vamos a hacer previamente también una lista y esta es, creo que uno de los puntos más reveladores para un entrenador, para sí mismo, que es, ¿qué me falta para ser precisamente esa persona que se merece? ¿No? ¿Qué me falta? ¿Qué no tengo? ¿Y qué puedo hacer para conseguirlo? Enfrentarse a este tipo de cosas más negativas, ¿no? De qué no sé, qué me falta. Son una gran fuente de motivación para un entrenador. Porque, como decía antes, te van a dar una gran visión de quién eres, hacia dónde vas, qué obstáculos te puedes encontrar en el camino, ¿no? Y, sobre todo, ¿quién serás?
Vale, para el futuro tú es también claro, evidentemente es muy importante buscarse, que yo siempre lo recomiendo, un referente, alguien al que admires, alguien que ya haya conseguido esas cosas que tú quieres conseguir, digamos, ¿no? Que haya llegado a donde tú crees que te vas a merecer llegar una vez que hayas cumplido todo esto. Porque eso es algo también muy motivador, ¿no? Ver a alguien que ya lo ha conseguido y que te motive a conseguirlo tú también. Es muy importante. Bueno, con este pequeño ejercicio de 5 cosas, de 5 listados o escritos que, que os he planteado, termino ya con el tema de motivación para entrenadores, aunque tengo varias cosas que comentar ahora, ya al final de esta charla. Eh, bueno, os recomiendo que lo hagáis. No os va a llevar demasiado tiempo y es algo que os va a ayudar mucho. Bueno, tengo varias cosas que comentar. Bueno, en cuanto a motivación de jugadores, quiero que también esta charla incluya un poco de motivación para jugadores. Quiero compartir con vosotros algunos trucos, algunas técnicas y algunas reflexiones importantes. La primera es que esto también forma parte de mi programa, eh, que tenéis que tener en cuenta, ¿no? A la hora de motivar jugadores, que cada jugador personalmente tiene su motivación personal. Tiene motivaciones personales que no son las nuestras, digamos. No, cada persona tiene unas motivaciones. Entonces, muchas veces, si nosotros no sabemos cuáles son las motivaciones de nuestros jugadores, no, personalmente y en su conjunto, si no sabemos cuáles son sus motivaciones, no les vamos a poder motivar. Evidentemente, ¿no? Cada jugador tiene la suya propia, ¿no? ¿Cómo podemos descubrir esto? ¿Cómo podemos saber qué motivaciones tiene cada jugador? Bueno, pues es fácil, en realidad. Al principio de cada temporada, en la preseason, se hace un test con una serie de preguntas en cuanto a motivación que los jugadores tienen que rellenar. Evidentemente hay que concienciarles de que sean respuestas serias, ¿no? Y meditadas en cuanto a su motivación, a qué les mueve, etcétera. Todos tienen que hacerlo, incluidos también los asistentes, los entrenadores asistentes, entrenadores de posición. Tienen que hacerlo también. Bueno, con toda esta información que tú vas a recalar, vas a conseguir no solo saber qué motiva a cada jugador individualmente para poder también poder tocar esas teclas que él tiene y que otros no, y que tú no, ¿no? Claro. Poder tocarlas y también te va a dar una idea de las motivaciones que tienen todos como grupo, ¿no? Y puedes usar esta información en tu favor a la hora de hablar con el equipo, por ejemplo, ¿no? Saber las motivaciones. Si sabes ya qué motivaciones tienen todos en común, ya tienes una gran información a la hora de hablar con ellos. Vale, muy bien. Esto es algo muy recomendable en cualquier club, ¿vale? Ya de adultos, claro, diría yo. O bueno, de 18, a partir de 18. Antes, voy a compartir con vosotros un truco que tiene un nombre gracioso, ¿no? Que es a la hora de motivar jugadores, ¿no? Digamos que lo que busca un jugador en su entrenador durante el entrenamiento, en todo momento es feedback. Eso es lo que está buscando el jugador. Busca feedback, busca que nosotros le demos información de cómo lo está haciendo, de cómo está siendo su entrenamiento, cómo ha hecho esta técnica, cómo ha hecho estos pasos, si lo ha hecho bien. Feedback. Claro que nosotros, los entrenadores, o muchos entrenadores que yo he visto después de tantos años entrenando, ese feedback lo dan de una manera muy abrupta y normalmente negativa. Es decir, jugador, vamos a decir que tengo un linebacker que tiene que hacer un drop a su zona, ¿no? Estamos en cobertura de zona y tiene que hacer un drop a su zona. Vale.
y se equivoca en sus pasos, tarda más de la cuenta en llegar. Si yo le digo directamente, mal, lo has hecho mal, digamos que, claro, como le pasaría a cualquiera, sus oídos directamente, bueno, se van a cerrar en cierta forma. Ya no van a dejar, no van a dejar pasar mucha más información después de eso, ¿verdad? O sea, entonces aquí quiero plantear un truco que es muy bueno, que se llama el truco del sándwich. El truco del sándwich es básicamente 3 capas, ¿no? La primera sería, volvemos al mismo ejemplo, linebacker sale en su drop y hace mal los primeros pasos, un drop back, digamos, sloppy y luego se da la vuelta y al final, bueno, pues llega a su zona, aunque un poco tarde. Vale, digamos que yo lo primero que le tengo que decir, y esto es la técnica de sándwich, es algo bueno que haya hecho. Algo bueno. Es decir, quizá se haya equivocado en sus pies en su drop back, pero al final ha hecho un gran esfuerzo y ha llegado a la zona. Y se lo voy a decir. Me ha gustado mucho que has remontado muy bien. Has llegado a tu zona al final. Esa sería la primera capa del sándwich, el pan. Para después, con cuidado, meterle la corrección. Es decir, me ha gustado mucho que has llegado a tu zona muy bien al final. ¿eh? Muy bien, lo has remontado. Con cuidado, le dices. Ten cuidado en tu juego de pies cuando hagas tu drop back. Tiene que salirte un poco mejor. ¿eh? Y después, ese sería lo que está dentro del sándwich, ¿no? La corrección que le querías hacer. Y después el otro lado del sándwich. Y le haces una apreciación buena o le animas para hacerlo mejor. Es decir, iría de esta manera. Oye, has llegado muy bien al final a la zona. Lo has hecho guay. Ten cuidado al principio en tu drop back, ¿vale? Eso se puede mejorar. Pero estoy seguro que la siguiente lo vas a hacer muy bien. Bien, con el primer pan, digamos, la primera capa, hemos abierto sus oídos. A todos nos gusta que nos digan cosas buenas de lo que estamos haciendo. Sus oídos se han abierto. Eso va a hacer que acepte la corrección. Que sus oídos estén abiertos a una pequeña corrección porque te va a estar escuchando. Y una vez que la haya escuchado, va a gestionar, a hacerlo mejor en la siguiente porque tú le estás animando a hacerlo. Y él va a esperar también poder hacerlo un poco mejor en la siguiente. Esto es la técnica del sándwich. Es muy útil, funciona muy bien. Funciona muy bien. Otra cosa que quiero, a ver, que me apetece hablar es, por ejemplo, de las excusas. De las excusas que los jugadores nos dan, ¿no? Que normalmente, si ya tienes cierta experiencia, son las mismas. Más o menos. Bueno, hay que taclear las excusas. Nosotros cuando vayamos a hacer una corrección y sabemos que ese jugador en concreto nos va a dar una excusa, normalmente si pensamos un poquito, vamos a saber la excusa que nos va a dar. Tenemos que tener una respuesta preparada para ella. Pero buena, en positivo, ¿eh? Siempre pensamos en positivo. Y por último, y para terminar, me gustaría hablar de algo que es fundamental a la hora de ser un buen motivador y un buen entrenador también. Y ser alguien que da buenos discursos de motivación, que es la congruencia. La congruencia entre tu actitud, tu voz, la voz, es decir, el volumen y tu tono, y tu mensaje. Tu actitud, tu lenguaje corporal, el tono de tu voz y lo que estás diciendo. Tienen que casar, tienen que casar, tienen que ser congruentes. Es decir, si una de estas 3 cosas no es congruente con las otras 2, el discurso que tú quieras dar no va a funcionar. Por ejemplo, si yo quiero encorajinar a un equipo a que salga en la segunda mitad, a dejarse la vida para remontar un partido, pero estoy sentado
con los hombros hacia abajo y estoy usando un tono de voz calmado, la incongruencia de mi mensaje con mi tono y con mi expresión corporal va a hacer que nadie me crea. Y así con todo. También en lo negativo. En lo negativo me refiero. Muchas veces nuestra charla, nuestro speech, no va a ir encaminado a encorajinarles, sino a tranquilizarlos, por ejemplo. Ahí también tiene que ser congruente. Ahí también, de la manera que tú te comunicas con ellos, tiene que casar tu tono de voz con tu mensaje, con tu lenguaje corporal, porque si no, no funciona. Con esto termino mi exposición. Pongo a vuestra disposición mi programa. Evidentemente me podéis contactar a través de Coach Portela o a través de redes sociales, como vosotros preferáis, y estaré encantado de trabajar con vosotros y de ayudaros a ser mejores y a que mejore la motivación en todos los aspectos, tanto vuestros personales como de vuestros equipos. Coach Portela. Coach, hay unas preguntas. Voy a ver ahora el chat, lo tenía cerrado, prefería tenerlo cerrado porque Te si no, distraen, te no me distraen. concentro. Sí, sí, ok. Las Bueno, puedes ver ya. Bueno, vamos a ver. Hola, soy David Nochebuena. El primero es el coach Hugo Lira, que tiene una pregunta. Ah, muy bien. A ver. Coach Hugo Lira. Hablando de la visión, en tu experiencia internacional, ¿cómo ampliar la visión, romper modelos mentales de los entrenadores y jugadores para que no sean limitantes de crecimiento? Bueno, supongo que te refieres ¿cómo ampliar la visión? Bueno, viajar amplía la visión, ya lo sabes tú. Claro. Pero bueno, nosotros tenemos siempre que ser grandes comunicadores, como entrenadores. Eso es algo en lo que hay que trabajar. Y si no se tiene, entrenarlo. Entrenarlo. Porque siendo un head coach, como eres tú, coach Hugo, querido, claro, todos te van a escuchar muy detenidamente siempre, porque tú eres un maestro al final, ¿no? Para los demás, siendo head coach. Entonces tú tienes que también ser un canalizador de tu sabiduría para que ellos abran sus mentes. Hablarles de ello. Y ellos aprenderán de ti, ¿no? Y también aprenderán de lo que tú quieres de ellos, que es que rompan esquemas, que abran sus mentes. Entonces, podría ser una muy buena charla de motivación para ellos en un pretemporada, por ejemplo, prepararte un buen speech sobre esto que me estás preguntando. Porque yo también sé que tú tienes claras ideas con respecto a esto. Yo primero me comunicaría con mis... no sé si te estás pensando en tus entrenadores, supongo que no. Pero si es así, hablar primero con tus asistentes, con tus entrenadores de posición y decirles que esto es algo necesario, ¿no? Tener la mente abierta, no encasillarte a ti mismo. Y después buscar la manera de, en una charla con tus jugadores, hablarles de este tema. Me parece que sería una muy buena manera de abordarlo, que fueras tú partícipe de esto. Bueno, sigo. Muchas gracias por la pregunta, coach, y un abrazo fuerte desde Barcelona, que hoy está lloviendo. Bueno, vamos a seguir. Coach Strebel, hablando de visión, ¿cómo puedes generar que el grupo o equipo logre que sea una visión compartida? Ya que, como mencionas, cada quien tiene o debería tener una visión propia, pero creo que la mayoría de la gente no piensa o tiene una visión de vida. Bueno, claro. Bueno, cuando tú
trabajas en la visión, en tu propia visión, trabajas también en la visión de tus jugadores, ¿no? Y haces, por ejemplo, de lo que hemos hablado antes, ¿no? Este tipo de test de motivación y demás cosas, evidentemente. Esto en mi programa es un test largo que los jugadores tienen que rellenar, que habla de muchísimas cosas, ¿no? Eso es una gran arma para averiguar intereses comunes, motivaciones comunes, objetivos comunes y muchas cosas que van a tener en común. Y luego también personales de ellos, ¿no? Porque claro, lo que tú dices, cada uno tiene unos objetivos y unas visiones, pero siempre va a haber visiones, objetivos comunes, siempre los va a haber. Es tu trabajo descubrirlos, ¿no? Mediante preguntas, ¿no? Puedes preguntarles a tus jugadores directamente. Y eso es lo que te quiero. Coach, ¿cómo piensa que un líder debe motivar a sus seguidores? Ya lo he dicho antes. No se trata de lo que hagas mucho más, sino de quién eres, de tu personalidad. ¿Y cómo debe? Bueno, eso es muy complicado de contestar ahora mismo, ¿no? De cómo debes motivar a tus seguidores. En cuanto a seguidores, no sé si te refieres a los fans del club, a los fans del equipo. No, o digo, cualquier líder tiene seguidores. Por ejemplo, un coach tiene a sus jugadores o a sus coaches. Sí, 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 sí. Un empresario tiene a la gente que trabaja para él. Pues lo primero es trabajar en tu propia personalidad, tener una personalidad, crear una personalidad como entrenador, ¿no? Como líder. También ya sabes que es una parte también innata, ¿vale? Hay líderes natos, pero también hay líderes que no son líderes natos, se hacen, se forman, ¿no? Pero hay muchas maneras, ¿de acuerdo? A ver, coach, la motivación es personal y de cada momento o muchas veces por el estado de ánimo de cada persona. ¿Cómo logramos que la motivación sea dirigida y no perdamos en situaciones personales o de revancha, buscando una motivación dirigida antes de un juego? Bueno, claro, siempre que hablamos de motivación es una cosa que es muy de preparación mental, de psicología, entonces no es nada fácil, ¿no? Evidentemente. Voy a volver a la pregunta. Claro, el estado de ánimo de cada uno siempre va a afectar su rendimiento. Ahora, es nuestro trabajo como entrenadores tener cierto control y conocer a nuestros jugadores. Es muy importante conocerlos, ¿no? ¿Y cómo conseguimos dirigir esta motivación? Bueno, hay herramientas para hacerlo, evidentemente. Y hay unas cuantas, además. Hay herramientas para dirigir la motivación de los jugadores, para poder poner su atención en lo que tienen que hacer. También es importante trabajar en sus mentes durante todos los entrenamientos y que esto sea un programa, lo que tú dices, dirigido, controlado durante toda la semana, no solo en los momentos en los que tienes que hablar en el partido. Porque si solo vas a motivar en ese momento y no tienes control sobre la motivación general del equipo durante la temporada, estás vendido. Es decir, en ese speech va a depender precisamente de la motivación que tenga cada uno, ¿no? Y va a ser difícil para ti tener un control sobre ella. Y antes de un juego, bueno, yo siempre recomiendo tener un speech preparado, por lo menos unas pautas de las cosas de las que quieres hablar para no olvidarte de ninguna. Memorizarlo sería lo perfecto, ¿de acuerdo? Y siempre tener el mensaje correcto. Y eso lo hace la preparación. Nunca improvisar antes de un juego una charla con tus jugadores porque nunca sabes, y si improvisando, qué va a ser de ti, ¿no? ¿De acuerdo? Sigo. Bajo tu perspectiva, ¿es importante incluir sesiones de visualización con coaches, staff, administrativos y en sesiones con jugadores por posición y equipo? Gracias por la clínica.
Sí, pero sesiones de visualización, bueno, yo lo haría de otra manera. En mi programa yo lo hago de otra forma. Yo lo hago de una manera más personal en cuanto a mis entrenadores, asistentes, ¿no? El tipo de preguntas que les hago son diferentes a lo de los jugadores porque las motivaciones de los entrenadores son totalmente distintas, ¿no? Pero también me preocupo mucho de saber cuáles son sus motivaciones, ¿no? Y de hablar con ellos de ellas. Luego también los entrenadores van a tener como grupo de entrenadores, ¿no? Porque ya sabemos que en el fútbol americano hay varios equipos dentro del equipo, como muy bien tú estás planteando, ¿no? Siempre hay que intentar potenciar que los jugadores tengan una visión, ¿no? Y también los entrenadores. Entonces, hacer sesiones de visualización, pues me parece muy buena idea. En niños, ¿cómo puedes motivarlos? Entre 3, 8, 6, 9 años, ya que los papás son los que llevan a probar. Que se diviertan, nada más. Los niños de esas edades solo se quieren divertir, solo quieren divertirse. Entonces, la mayor motivación va a ser, también te lo digo como padre, que los niños se diviertan y que yo les vea divertirse, que yo les vea disfrutar, que los niños disfruten. Entonces, es muy aconsejable para la motivación de los niños. Muchas actividades, entrenamientos en los que puedan jugar de todo sin ningún tipo de encajonamiento, de quiero jugar de center, quiero jugar de receptor. Todo. Sin encajonarlos, que jueguen, que se diviertan. Esa es la mejor manera de motivar a los niños siempre. ¿Conocen la... Bueno, Gerardo. Algo. El coach Gerardo Mesa es coach de las Águilas Blancas en México, coach Serrano. Gran programa. Sí. Lo he leído sobre ello. Está bien. A ver. Sí. Está muy bien. Yo en esto que he creado he tenido en cuenta muchas cosas. Y también muchas cosas sobre de mi experiencia, ¿no? He leído bastante, he leído sobre este método. No mucho, ¿no? Siendo sincero contigo. Pero, bueno, con esto creo que terminan las preguntas, ¿verdad? Bueno. Sí. Lo dicho. A ver. Hay una más, coach, de Lucas García. ¿Cómo puedes involucrar a aquellos miembros de tu equipo que no comparten la visión general del grupo? Bueno, desde luego tienes que tomar acción. Tienes que hacer algo con eso, porque eso se puede volver en tu contra muy rápidamente. Y atajar ese problema, esto se ataja también haciendo un trabajo de fondo, de motivación y también teniendo muy bien establecidos normas de equipo, filosofía de equipo e instalándolas con los jugadores y trabajando sobre ellas. Que ellos sepan que pertenecen a... que sepan que pertenecen a una cultura de equipo a la que pertenecen y a la que también, en cierta manera, se deben, ¿no? Y meterlo en sus cabezas. Esa es la manera. Y luego compartir tu visión, digamos, con ellos. Y si al final no funciona, bueno, se autodescartarán. ¿Cómo sé que un jugador está motivado? Bueno, si es tu jugador lo sabrás. Quiero decir que está claro que cuando tienes un jugador que está motivado y cuando no, ¿no? Hay muchas cosas, muchos indicativos, ¿no? Desde luego que está desmotivado lo vas a ver muy rápido. Y si está motivado también yo creo, ¿no? Sobre todo si es tu jugador y lo conoces bien. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Muchas gracias. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado un poco.
Aprender a conoceros como entrenadores va a ser algo que os va a hacer crecer, que también os va a hacer disfrutar de vuestro trabajo, porque vais a saber hacia dónde vais, ¿no? Cuando os encontréis con cosas en el camino, también vais a saber cómo reaccionar mejor. Y nada más. Muchas gracias por venir, muchas gracias por verme y por compartir conmigo estos momentos. Espero poder verte pronto, coach. Ya veremos cuándo podemos coger un avión. He pasado de volar 15 veces al año a no volar nada. Estoy un poco... Pero bueno, muchísimas gracias por invitarme, coach Portela. Es todo un honor para mí, ya lo sabes. Y muchas gracias a todos por venir. Y me despido. Gracias.